porque algunas cadenas de televisión que transmitieron lo que significó el ataque de las fuerzas conjuntas a Irak, un ataque que ya antes de ese momento, de ser atacada esa ciudad, le había costado la vida a más de 500.000 de niños. Una cifra que por lejana parece que se puede decir rápidamente, pero imagínense cuánto dolor encierran 500.000 muertes de niños. Esto es lo que significa definitivamente un bombardeo a una ciudad que no solo desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista cultural, que también debe preocuparnos, genera un dolor, sino que lo genera en la orfandad, en la miseria, en la pobreza, lo que nos oculta la globalización. Y creo que esta es una de las cuestiones sustanciales que quizá el proyecto Guernica ayude a clarificar y quizá en el futuro, y tengo mucha fe en ello también, a solucionar para las ciudades que acepten esta soñadora pero maravillosa propuesta. En los últimos días hemos estado asistiendo a una contienda electoral en Estados Unidos y quizá lo que me golpeó más tremendamente es que en Pensilvania, exactamente en el estado de Pensilvania, Hillary Clinton obtuvo su victoria a través de una frase tremenda, aterradora, porque encierra una amenaza que es circular, es decir, pareciera ser que no se puede salir de la propuesta de la guerra si no es con una amenaza mayor todavía. Si Irán se atreviera a atacar a Israel, yo no tendría ninguna duda en destruirlo. Y lo tremendo de esta frase es que hizo que muchos votantes aceptaran esta frase como algo extraordinario, hacia el futuro como una especie de escudo de seguridad, sin darse cuenta que es exactamente al revés. Y esto es lo aterrador de las nuevas circunstancias que propone la actualidad en el mundo. La anuencia que los seres humanos tenemos frente al terrorismo, a la criminalidad, a la inseguridad y a la inocencia con que vemos la posibilidad de una contienda bélica, mientras esta contienda bélica suceda a unos cuantos kilómetros de nuestra casa, como si esto no pudiera afectarnos. Y la realidad es que esto nos afecta tremendamente. Algunos harán buenos negocios, momentáneos, claro está. Y seguramente después habrá que llorar mucho porque las contiendas bélicas no terminan exactamente donde uno cree que deben terminar. Continúan porque, tal cual lo decía el general Martín Balsa recién, uno de los negocios más grandes que tiene hoy el planeta justamente son las armas. Y de eso se trata, de hacer negocio. Los artistas durante muchos años insistimos desde nuestro sesgo, de nuestra vis romántica, desde distintas posturas, la necesidad de que la paz sea algo real y posible entre nosotros. Hay algunas frases que son tremendas, otras que son absolutamente inteligentes e irónicas, como la que les respondió frente a un interrogatorio Picasso, a quienes le dijeron, ¿usted hizo esto? No, dijo, lo hicieron ustedes, en referencia al Guernica. Otra frase, sí, aterradora, tremenda, de uno de los protagonistas de Al pie del patíbulo, cuando pregunta, ¿y usted quién cree que ganará esta guerra? Ah, ¿ustedes? Entonces estamos perdidos. Y otra mucho más pesimista todavía, que es una frase de Las Moscas, de uno de los protagonistas de Las Moscas, de Jean-Paul Sartre, que dice, los únicos que verán el fin de la guerra serán los muertos. Yo creo que la humanidad tiene que borrar este pensamiento, esta frase pesimista que nos hace creer definitivamente que la guerra
es posible y que la paz es imposible. Quizás se puedan modificar los modelos políticos, quizás se puedan modificar los modelos económicos, y no pensar primero en la trinchera o en el búnker para salvar vidas, sino en el desarme y en tratar de que la humanidad definitivamente busque ese camino. Algunos compañeros han sido brillantes en ese sentido, ¿no? León decía en su canción: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Suscribo esa frase. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Les voy a contar una anécdota que me pidió Miguel que contara, porque cuando hablábamos de este tema se lo conté y se quedó sorprendido. En el año 1955, fecha que ustedes recordarán perfectamente porque son mucho más políticos que yo, cayó Perón. Pero antes de que cayera Perón hubo un bombardeo, la primera vez que se bombardeaba Buenos Aires. Yo le conté a Miguel que recordaba perfectamente ese momento. Yo tenía 8 años, estaba debajo de una mesa en nuestra casa de la calle Salta y Belgrano, a pocas cuadras de lo que era en ese momento de lo que es el Departamento Central de Policía, uno de los blancos que eran bombardeados, y sentíamos el ulular de las bombas, y allí estábamos con mi hermana María Cristina, con mis primas Graciela, Ana María y Liliana. Éramos 5 niños asustados, tremendamente asustados. No tanto por las bombas, porque lo que sentíamos era lejano y sentíamos el estruendo, sino por la desesperación que existía en la casa frente a la posibilidad de que una de esas bombas cayera y nos hiciera daño. Ojalá que ningún niño de esta ciudad, merced al proyecto Guernica y de otras tantas ciudades que seguramente se van a sumar, tenga que sufrir ese terror. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra ahora al anfitrión de la noche, Miguel Pese, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina. Miguel es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es profesor universitario, se desempeñó en diversos cargos en la actividad pública como ministro de Economía de la Intervención de la provincia de Santiago del Estero y como secretario de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miguel Pese. Buenas noches. Les agradezco que hoy nos acompañen, especialmente a Víctor y al general Balsa. La verdad que cuando pensamos esta conferencia no estaba pensado el sustrato, y me doy cuenta ahora de que hay un general, que hay un economista y que hay un poeta hablando de la paz, y que todos lo hacemos con convencimiento. Creo que si faltara alguno de nosotros, alguien podría dudar de que el proyecto es posible. Hoy ponemos un ladrillo más en la construcción del proyecto Guernica. Es importante porque es la primera vez que lo presentamos en público.